La sustancia clave de la lipogénesis es la malonilcoenzima A, que es una sustancia o un compuesto alimentador de la vía. Se forma por acción de la acetilcoenzima carboxilasa, que es la enzima clave, por favor, que requiere biotina, es decir, carboxila o incorpora CO2 a la acetilcoenzima A. La principal o el principal sitio de regulación, la insulina activa esta enzima. ¿Qué hace la enzima? Con ayuda de la biotina, transfiere el CO2 a la biotina y luego la biotina le transfiere a la coenzima A. Hay gasto energético para esta reacción. E incorpora un carbono más, miren. Y ahora tenemos como resultado un compuesto que ya no tiene, miren aquí, 1, 2 carbonos. Tenemos 1, 2 carbonos, sino tiene un tercer carbono, que es el CO2 que se incorporó. Este compuesto, miren, que es fácil establecer la diferencia, se convierte en un compuesto clave o alimentador de la vía lipogénica que se llama malonilcoenzima A. Primer paso, entonces se sintetizó a partir de acetilcoenzima A un compuesto clave, regulador o alimentador de la vía, que ahora es de 3 carbonos, llamado malonilcoenzima A. Siguiente. El siguiente paso es las reacciones del ácido graso sintasa, pero para eso vamos a ver qué es el ácido graso sintasa, ¿no? El ácido graso sintasa es una proteína funcional en los mamíferos. Esta es un dímero. ¿Qué es un dímero? 2 cadenas polipeptídicas que contiene en cada uno de sus monómeros, siete actividades enzimáticas distintas. Miren, cada monómero tiene 7 actividades enzimáticas distintas. Además de lo que llamamos una proteína transportadora de acilos, que se llama en siglas ACP. ACP es una proteína transportadora de acilos. ACP es lo que llamamos proteína transportadora de acilos, ¿no? Se requiere el trabajo simultáneo de estas 2 cadenas. ¿Qué van a hacer en definitiva estos? ¿Sí? Voy a decir más bien, no serían 7 actividades enzimáticas, son en realidad 6, porque una de estas actividades se llama ACP, entonces es una proteína transportadora de acilo, que esta es la que se va a pegar los radicales acilos. Saben bien que los radicales de acilo son los radicales de los ácidos, ¿no? Si decimos un radical acilo de 2 carbonos, pues estamos hablando de un radical acetilo. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos esto, prácticamente decimos cómo ocurre el proceso. Voy a tratar de hacer lo más sencillo que pueda, ¿no? Los alimentadores del ciclo son los 2 carbonos. Los 2 carbonos que prácticamente van a ir agregándose. ¿Cuál es el que nos provee los carbonos? La acetilcoenzima A más la malonilcoenzima A. Lo que va a hacer esta enzima es ir acoplando carbonos a las unidades de acilo, que pueden ser 2 o 3 carbonos, para luego finalmente tener uno de 4. Si comienzo con uno de 2, finalmente al tener actividad enzimática termino con 4 carbonos. 4 carbonos regresa a la unidad o a cada una de estas unidades y al final de todos los procesos termino con 6 carbonos. 6 comienzo el proceso y luego al final de todas las reacciones termino con 8 carbonos. Quiere decir que lo que finalmente hace esto es transferir o alargar las cadenas.
comenzando con la cadena de 2 carbonos, y luego se va alimentando los carbonos a las cadenas para formar una de 4. El de 4 inicia nuevamente este ciclo, o mejor dicho, esta reacción, y termina al final con 6. Y así sucesivamente el número de veces que sean necesarios hasta obtener 16 carbonos. ¿Ya? Entonces, tenemos claro prácticamente esto, ¿no? Listo. Estas proteínas, o lo que llamamos ACP, o proteínas acarreadoras de acilos, tienen un grupo funcional al final que se llama SH. Este grupo funcional SH es aquel que va a tomar los radicales acilo para luego poder transformar. Entonces, la ácido graso sintasa cataliza la síntesis de ácidos grasos de hasta 16 carbonos, exceptuando en glándula mamaria lactante, que puede hacerlo hasta de menos. Pero en las células hepáticas siempre termina, y en las células adiposas siempre terminará en 16 carbonos. Entonces, cada una de las subunidades, porque sabemos muy bien que es un dímero, tiene esto, ¿no es cierto? Tiene este grupo o proteínas acarreadoras de acilos, SH, que ustedes van a tener en esta diapositiva, que van a tomar los radicales acilos. Pero cada uno de los dímeros tiene varios dominios, es decir, cada uno de los dímeros tiene todas estas actividades enzimáticas, que son 6. Acetiltransferasa, maloniltransferasa, enzima condensante, cetoacilreductasa, que estamos hablando aquí de qué, de siglas, hidroxiacil deshidratasa, enoilreductasa. Quiere decir que cada uno de los dímeros, mejor dicho, de los monómeros, tiene a su vez 6 actividades enzimáticas diferentes. ¿Sí? Y cuando tiene estas 6 actividades enzimáticas diferentes, cada una va a hacer algo, que es lo que vamos a ir viendo aquí en adelante. Primero, entonces vamos a ir viendo cómo hace el incremento o alargamiento de las cadenas a partir de este ácido graso sintasa. Voy a ir haciéndolo despacio para tomar en cuenta esto. Si tenemos aquí, que tenemos la representación, ¿no es cierto?, del ácido graso sintasa, cada uno de sus dímeros tiene aquí el grupo, o de sus monómeros tiene la proteína acarreadora de acilo, tiene el grupo SH. Primero, ¿qué es lo que va a pasar? Una molécula de acetilcoenzimas ingresa a partir de una enzima llamada acetiltransferasa, transfiere el radical o el resto acetilo al sitio activo de la enzima. Yo voy a poner acá. Quiere decir que estos 2 carbonos a partir de una enzima acetiltransferasa, o mejor dicho, una acción enzimática de toda la ácido graso sintasa, transfiere a este punto. ¿Sí? Dando como lugar la coenzima A sale y se transfieren los 2 carbonos. Siguiente. Una vez que se transfieren los 2 carbonos del acetilcoenzima A, luego decimos que por acción de otra enzima, maloniltransferasa, MT, enseguida comienza a transferirse las unidades de malonilcoenzima A. Miren, se transfirió, paso 1, se transfirió los 2 carbonos del acetilo a este grupo, o a lo que llamamos punto de fijación 1. El malonilcoenzima A, recordarán cómo es la estructura, tiene 3 carbonos. La malonilcoenzima A, por acción de una maloniltransferasa, una acción enzimática de la propia ácido graso sintasa, se transfiere a esta otra subunidad. Miren, quiere decir que esta ácido graso sintasa al momento tiene un acetilo aquí y luego tiene el malonilo.
quiere decir sin la coenzima A, los 3 carbonos acá. Entonces transfirió 3 carbonos a un punto y transfirió 2 carbonos al otro punto. Sigamos. Luego, por acción de una acción enzimática, lo que llamamos enzima condensante, lo que está en siglas aquí. Esta enzima condensante, KS, lo que hace es esto. Miren, transferir los 2 carbonos del malonilo, le transfiere a este punto de fijación acá. Perdón, voy a borrar. Mejor dicho, estoy al revés. Transferir los 2 carbonos del acetilo se transfieren acá. Pero aquí es importante, existe pérdida de CO2. Este proceso en este paso es importantísimo, porque lo que vamos a hacer es formar ácidos grasos de cadena par, no cadena impar. Porque si espera la transferencia de estos 2 carbonos, y tenemos 3 carbonos, los 2 se transfieren acá y tendríamos 5 carbonos. Pero lo que ocurre es algo. La enzima condensante transfiere estos 2 carbonos del acetilo, le transfiere acá, justo en este punto, condensando los 2 carbonos más los otros 2 son 4 carbonos. ¿Por qué? Porque existe pérdida de CO2. Esto es importantísimo porque aquí describimos que nosotros vamos a formar ácido graso de cadena par. ¿Sí? Quiere decir que hay una descarboxilación y una condensación entre los 2 carbonos del acetilo más los 2 carbonos que quedaron del malonilo, obteniendo este compuesto. Miren, grupo funcional aquí cetónico, estoy hablando solamente para luego entender por qué decimos este grupo cetónico, porque va a ir dando el nombre a los compuestos. Aquí ya se formó un compuesto de 4 carbonos con un grupo cetónico. Por eso se le llama beta, porque este es alfa, este es beta, ceto, acil, enzima, porque está unido a la enzima, llamado también 3-ceto, acil, enzima. Si le queremos dar el nombre propio, porque está formado por 1, 2, 3, 4, podemos decir beta, ceto, butiril, porque ahora son de 4 carbonos, enzima. ¿Sí? Sería el nombre propio. Daría lo mismo decir beta, ceto, acil, quiere decir nombre genérico, enzima. Como está de 4, por eso le estamos llamando butiril. Ahora, seguimos. Vamos a recordar. Primer paso. Transferir los acetilos o el radical acetato, es decir, los 2 carbonos a un punto de fijación. Segundo paso. Transferir en cambio el malonil al otro punto de fijación. Tercer paso. Condensar los carbonos del malonilo y descarboxilar estos carbonos. Condensar los carbonos del malonilo más los carbonos del acetilo y tengo ahora de 4 carbonos. Siempre va a haber alimentador de los carbonos, ¿no? Yo tengo 4 carbonos. Ahora, todo lo que va a llevar después las reacciones de esta enzima del ácido graso sintasa va a ser en cambiar este grupo funcional. Siguiente paso. Aquí comienza a ver ya las reducciones, por eso decimos síntesis reductiva. La síntesis reductiva no es nada más de que nosotros vamos a tener que tomar hidrógenos. ¿De dónde se va a tomar los hidrógenos? Del NADP reducido. El NADP reducido dona los hidrógenos. ¿De dónde viene el NADP reducido? Viene de la vía de las pentonas. Este compuesto que formamos antes, el beta, ceto, butiril, enzima, va a tomar hidrógenos. Y por lo tanto,
el grupo cetónico se transforma ahora en grupo hidroxilo. Entonces aquí hay la primera reducción, formando el compuesto, como ustedes van a ver, clarísimo y fácil la nomenclatura, beta, hidroxi, butiril, porque es de 4 carbonos, enzima. Siguiente, ¿no es cierto? Entonces, el siguiente paso es la reducción. Siguiente paso. Cuando nosotros tenemos esta beta, hidroxibutiril enzima, va a haber la acción de la otra acción enzimática de la enzima, que es la deshidratasa. Lo que ocurre aquí es una deshidratación. Entonces, lo que va a hacer deshidratar por acción de esta enzima, deshidratasa, deshidrata este compuesto, el beta, hidroxi, así la enzima, y al deshidratarle crea un doble enlace, transformándose en lo que conocemos como enoil enzima. Como son 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos, por eso se denomina butenoil enzima, porque es de 4. Siguiente paso. Segunda reducción. Aquí quedamos, miren. Los 4 carbonos. Perdón, aquí. Estamos aquí. Los 4 carbonos. Butenoil enzima. 1, 2, 3, 4. Por acción de una enzima llamada enoil reductasa, que requiere otro NADP reducido, que viene de la vía de las pentosas, a hacer síntesis reductiva. Dona los hidrógenos para que este doble enlace se transforme ahora ¿qué? En un enlace simple, formando ya el compuesto que es un radical acilo saturado de 4 carbonos. Significa que al final, en esta reacción, tenemos un compuesto que es el butiril, porque es 4 carbonos, saturado, por eso es butiril, enzima. Siguiente paso, translocación. ¿Qué significa? La translocación no es nada más de qué. De que teníamos todas las transformaciones en este punto de fijación. Ahora, lo que va a ocurrir ahora es que esta molécula, que ahora ya no es de 2 carbonos, sino ahora es de 4 carbonos, se trasloca. ¿Sí? Se trasloca ¿a dónde? Al otro punto de fijación. Y comienza nuevamente el mismo proceso. ¿Qué quiere decir? Aquí nuevamente va a tomar ¿qué? Un malonil de 3 carbonos. Luego, ¿qué va a pasar? Este de 4 se condensa con este de 3. Hay una descarboxilación. Y ocurre ahora, sería 4 más 3, 7. Pero como se descarboxiló, ahora tenemos de 6 carbonos. El de 6 carbonos se va a reducir, se va a hidratar, se va, ¿no es cierto? Perdón, a deshidratar, se reduce, se deshidrata, luego nuevamente se reduce y tenemos ahora finalmente un compuesto o un acilo de 6 carbonos. Al final tenemos ahora de 6. El de 6 se trasloca acá. Tenemos de 6. El de 6 se trasloca al otro punto de fijación. Seguimos, el malonilo se ingresa al otro punto de fijación, 3 carbonos. 6 más 3, 9. Pero siempre hay esta enzima condensante que descarboxila y por lo tanto tengo 8 carbonos. Este de 8 en este punto de fijación seguimos lo mismo. Se reduce, se deshidrata, se reduce y tenemos ahora finalmente ¿qué? 8 carbonos. ¿Ya? Entonces tenemos un acilo de 8 carbonos. El de 8 va acá. Lo mismo. El 8 y luego tenemos aquí en este punto de fijación un malonil. Por eso decimos que el malonil coenzima A es el alimentador del ciclo o el alimentador de la síntesis de ácidos grasos. 8 más 3, 11. Menos 1, se descarboxila 10. Comenzamos de nuevo todo el proceso.
se reduce, se deshidrata, se reduce. Finalmente tenemos 10. El de 10 nuevamente regresa aquí, otro malonilo, luego tenemos 12, 12, 14, luego 16. Quiere decir que tiene que repetirse 7 veces el proceso para finalmente tener un radical de 16 carbonos. Es esto. Les resumen los pasos de la biosíntesis de ácidos grasos. Miren, comienza con 2 carbonos aquí, ¿no es cierto? 2 carbonos. En el otro punto de fijación, ácido graso sintasa. Este es el aspecto simbólico, mejor dicho, la representación simbólica del ácido graso sintasa. En un punto está el radical acetilo, que viene del acetilcoenzima A, y en el otro punto están los 3 carbonos que vienen de la malonilcoenzima A. Hay incorporación de los 4 hidrógenos, porque hay, ¿no es cierto?, dos NADP reducido. Llevan 4 hidrógenos entre los dos. Se descarboxila siempre, esto es importante, porque si no hiciésemos ácidos grasos de cadena impar, al descarboxilarse yo tengo finalmente un ácido graso de 4 carbonos. El de 4, y luego seguimos con el alimentador del ciclo, que va a ser el mismo malonilcoenzima A. Luego tenemos uno de 6. El de 6, luego en el otro punto de fijación toma otro malonilo, y este va alimentando al ciclo, va alimentando los carbonos. Luego tengo de 8 y de 8, y luego después, ¿qué tengo más? Sigo alimentando al ciclo y sigo elongando la cadena, hasta que finalmente yo tenga el palmitato, ácido graso de 16 carbonos. Por lo tanto, la vía metabólica termina con la síntesis de el ácido graso de 16 carbonos. ¿Ya? ...16 carbonos, exceptuando en la glándula mamaria lactante, que puede terminar con menos carbonos la vía. ¿Ya? A ver, en conclusión, el ácido graso sintasa es un complejo multienzimático de una estructura bastante complicada, o mejor dicho, compleja, que tiene dos unidades, ¿no? O mejor dicho, 2 monómeros. Cada una de ellas tiene acciones enzimáticas diferentes. Lo que va a ir haciendo es, en definitiva, es ir agregando carbonos a estos ácidos. Comienza con 2 y el malonil alimenta los otros 2, tenemos 4. Luego toma el malonil en otro punto de fijación y sigue agregando carbonos. En cada proceso se descarboxila de tal manera de que existe pérdida de un CO2. Por esa razón, finalmente siempre tenemos ácidos grasos de cadena par. Cuando finalmente terminó de agregar, es decir, repitió 7 veces el proceso, tenemos al final el palmitato, que es el producto final de la vía, exceptuando en la glándula mamaria lactante, que tiene la capacidad de hacer, o prácticamente de transferir, de eliminar o terminar la vía con estos ácidos grasos, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente decimos entonces que tenemos prácticamente la acción enzimática activada por la insulina de la acetilcoenzima carboxilasa, que va a dar al elemento o al compuesto clave alimentador de la vía de lipogénesis, que es el malonilcoenzima. Bueno, ¿qué pasa cuando una vez que se sintetizó, ¿no es cierto?, por todo este proceso palmitato? El palmitato sale de la enzima, estamos en el citosol, y se activa. Quiere decir que el palmitato tiene que unirse a la coenzima A para luego sufrir procesos de desaturación o insaturación. ¿Qué quiero decir? Bueno, esto vamos a ver acá. ¿Qué quiere decir la desaturación o la elongación? Quiere decir que debe suceder un sinnúmero de reacciones que sucedan en el retículo endoplasmático. Prácticamente va a elongarse por enzimas elongasas, que son enzimas que elongan las cadenas agregando 2 carbonos, y desaturasas, que son enzimas que colocan los dobles enlaces. ¿Sí?
¿Cuál es la principal reacción? O sea, lo que voy a decir. Los ácidos grasos del palmítico o el palmitato puede transformarse cuando se coloca en el carbono 9 una insaturación en el palmito oleico. Pero a su vez el palmítico puede agregarse 2 carbonos y formar esteárico, es decir, de 18 carbonos, porque pueden hacerla las enzimas, pueden hacerlo. Pero el de 18 carbonos, o mejor dicho, el de 18 carbonos también puede colocarse por desaturación un enlace en el carbono 9. Ustedes saben muy bien la nomenclatura. C18, 2 puntos, 1, delta 9, significa en el carbono 9, y formará un ácido graso que es insaturado o monoinsaturado, el ácido oleico. Significa que los seres humanos podemos fabricar el palmítico, el palmitoleico, el esteárico y el oleico, porque nosotros tenemos la capacidad de formar o elongar y desaturar. Ahora, ¿pero qué pasa con los ácidos grasos poliinsaturados? Quiere decir que no podemos colocar insaturaciones en las series omegas. Quiere decir, el palmito oleico es omega 7, el oleico es omega 9. Prácticamente no podemos colocar insaturaciones ahí. Es decir, no podemos fabricar ni serie omega, ni omega 3, ni omega 6. Por lo tanto, estos ácidos grasos poliinsaturados, quiere decir los omega 3 y omega 6, son importantísimos para los seres humanos, porque de ahí formamos todo lo que son eicosanoides y también van a las membranas celulares. Pero los seres humanos no podemos sintetizar de nuevo estos ácidos grasos. Es decir, a partir de la vía de la glucosa, vía palmitato. No hay cómo. Por lo tanto, ¿qué es importante? Que estos ácidos grasos deben estar presentes en la dieta, o esta dieta debe contener ácidos grasos que sí puedan convertirse en otros. Me explico. Ustedes deben también aquí reconocer la importancia del linoleico y del linolénico, ¿no es cierto? Por ejemplo, los precursores, el linoleico, que es omega 6, y linolénico o alfa-linolénico, que es omega 3. Estos son esenciales, pero en cambio, desde a partir de estos, son los precursores de toda la serie omega 3. Es decir, yo puedo consumir en la dieta el linoleico y linolénico, y a partir de estos convertirle por elongación y desaturación en otros ácidos grasos. Por ejemplo, el ácido araquidónico. El araquidónico, ustedes recordarán también que es un ácido graso, es un ácido omega 6. Entonces, si yo consumo un linoleico, 18 carbonos, puedo convertir en mi cuerpo, es decir, habrá enzimas para convertirlo en ácido araquidónico, porque elonga las cadenas, pero seguirá siendo omega 6, coloca más insaturaciones, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque las omega 3 y omega 6 son importantísimos tanto para las vías de formar todo lo que son eicosanoides y para las membranas celulares, ¿no? Además también el alfa-linolénico, que quiere decir omega 3, este es el precursor, porque si yo consumo el alfa-linolénico, este puede producir el EPA, el eicosapentaenoico, ¿sí? Que es un precursor también de los eicosanoides. Es decir, las plantas son capaces de introducir dobles enlaces en la región de omega 6 y omega 3. Pero básicamente los seres humanos no podemos hacerlo, de tal forma que esta vía de síntesis lo que termina es el palmitato, luego este puede elongarse y desaturarse en retículo endoplasmático y formar palmitoleico y oleico, pero nada más. Cuando yo consuma omega 3 y omega 6, a partir de estos sí puedo transformar, ¿sí? Puedo transformarle en todo lo que sería serie omega 3 y serie omega 6. Es decir, los realmente esenciales de la dieta son el linoleico, omega 6, y el alfa-linolénico, omega 3. A partir de estos yo puedo ir elongando las cadenas e ir desaturando. Esto es fundamental, por favor, porque tener clarísimo que yo, al final de la síntesis, yo lo que tengo es palmitato, y este puede transformarse en palmitoleico y oleico, pero no así en omega 3 ni omega 6.
Una vez que nosotros terminamos la vía de síntesis de ácidos grasos, ¿qué va a pasar con los ácidos grasos? En la célula hepática lo que habíamos visto, mañana vamos a ver esto. Lo que habíamos visto es que después de toda esta elongación, biosíntesis de ácidos grasos, ¿qué es lo que tengo al final? No lo puedo exportar como ácidos grasos, sino tengo que ensamblarlos o esterificarlos con el glicerol para poder exportarlos. ¿Ya? Esto vamos a ver el día de mañana, ¿sí? La síntesis de triacilglicerol y la exportación.